Je dirais que c'est parler de comment on gagne âme. Hoy yo quería hablarle de cómo retener las almas. Pero el Espíritu Santo me dice todavía tenemos que seguir con la oración. Vamos a seguir hablando de la oración todavía, porque Dios dice falta algo. Entonces, hoy vamos a seguir con la oración eficaz. Y vamos a ver algunas cosas que podemos, que nunca pensé que piti, me de focus sur. Cosas que pensamos a veces que son cosas mínimas, pero Dios está bien enfocado sobre esas cosas. Entonces vamos a leer, vamos a empezar. James, Santiago. Santiago 4. Vamos al libro de Santiago. Santiago 4, versículo 3. Siempre. Leemos. Sí, Santiago 4:3. Dice la palabra del Señor. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Ahora, Repito. ahora Repito. Pedid, sí. no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Vamos a leer ahora en Mateo 5, versículo 23. Por tanto, 23, ¿verdad? Sí. Mateo Si 5, traes 23. ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Ahora vamos a leer en Marcos 11. Marcos 11, versículo del versículo 22 hasta el 26. Respondió Jesús y les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Sí, hasta el 26. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone y perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir como el Espíritu Santo nos guía. Nos guía, ¿verdad? Es importante para orar. Es importante que oremos conforme a la voluntad de Dios. Pero es posible que estén orando, pero estén orando mal. James 4, Acabamos de leer en el libro de Santiago 4:3 ahora.
il dit que nous prions, dice así que oremos, nous va jouer un résultat parce que nous prions mal. dice que piden y nos reciben y no hay resultado porque oremos mal, solamente para gastar en nuestros deleites. C'est-à-dire, prier, pas ça le problème, non? Eso significa orar no es el problema. Tout le monde dans le monde là, certains monde prient. Muchas personas en el mundo obviamente oran. C'est-à-dire, si tu penses dans la tête, tu dis qu'on ça prie en pile, Si tú pensabas que, bueno, yo oro mucho, dernière fois, si nous pas continuer à rappeler, me dit ça, me dit comme ça, pouvoir, c'est pas dans la prière, c'est dans la réponse. la última vez que hablemos aquí Prière, acerca de la oración, me dit comme ça, prière, pouvoir prier, c'est pas dans la parole, se dire, mais c'est dans la réponse. decíamos que el poder de la oración no está en orar, sino en el resultado. Parce que bon Dieu dit que ça, relève m'a répondre, puis m'a montré des grandes choses. Porque Dios dice, llámame a mí y te enseñaré grandes cosas, cosas ocultas que no conoces. Mais sous prier, en peu ou pas un résultat, Pero si tú oras y no tienes resultado, prier, ça pas efficace. esa oración no es una oración eficaz. Prier, ça, son un temps perdu. Esa oración es un tiempo perdido. Parce que Dieu promet, nous dit, nous prier, Porque Dios nos ha prometido, depuis nous prier, diciéndonos, si oramos, depuis nous relève, si lo llamamos, la répondre. que Él nos va a contestar. Ça veut dire qu'il faut nous joindre une réponse dans la prière. Entonces es necesario que Dios nos conteste. Si pas de réponse, Si no hay respuesta, prier, ça pas efficace. esa oración no es una oración eficaz. Mais li ba nou exemple, li ba nou principe de la prière qui ça pour nous faire. Pero Dios nos ha dado un ejemplo, normas de cómo orar. Li dit, le na prier, Él nos dice, cuando estamos orando, li dit, si ou gon bagay avec un moun, si tenemos algo contra alguien, li dit, pardonner moun ça. primeramente tenemos que perdonar a esa persona. Li dit comme ça, sous pour ton cadeau dans altar là, Nos dice que si traemos una ofrenda al altar et ou songer ou gon bagay avec un moun, y te recuerdas que tiene algo contra alguien, il dit, quitte bagay là, nos dice, déjalo ahí, deja la ofrenda, il dit comme ça, réconcilier à moun nan, ve primeramente a reconciliarte con esa persona après vin ba y offrande. luego tú puedes traer la ofrenda al altar. Le n'a parlé de offrande là, Cuando estamos hablando de ofrenda, li pas spécifier qui offrande. Dios no especificó realmente qué fue la ofrenda. Nous connaissons que le n'a prié tout son offrande ça. Sabemos también cuando estamos orando también la oración es una ofrenda. Parce que la Bible dit comme ça, pour nous offrir sacrifice bouche nous dans la prière. Ça veut dire Porque la Biblia nos dice también que ofrezcamos el el sacrificio de nuestros labios, yo creo que se dice en la palabra, de nuestras oraciones. Ajá. Okay, el sacrificio de nuestras oraciones. Ça veut dire que parole ou dire ou prier Eso significa que tus dichos en oraciones sont offrandes Dieu. son también ofrendas. Ça veut dire les diable parler de altar là, Entonces, cuando Dios está hablando de altar, la parler tout l'on vient prier, l'on peut offrande prier ça au balier. está hablando de tus oraciones que son también ofrendas. Dice l'on vient prier dans altar. Nos dice, cuando tú vienes a orar en el altar, Ça veut dire l'on prier tout et pas les m'a parler altar là, m'a parler dans l'église seulement.
Cuando yo estoy hablando de altar, no estoy hablando solamente cuando uno va a la iglesia. Ma pale altar ki nan kyo la, Estoy hablando del altar que está en tu corazón, kote Saint-Esprit mora. donde mora el Espíritu Santo. Ça c'est kote ou priye ou gen connexion sa avec la c'est altar ça. El lugar donde tú oras también es tu altar. Kote ou vin gen encuentro avec Dieu c'est altar. El lugar donde tú tienes encuentro que tú siempre tienes encuentro con Dios, eso también, ese lugar también es tu altar. Ça veut dire faut nous retirer ça dans main non. Entonces tenemos que quitar eso de nuestra mente. Que altar là son côté pour aller seulement. Que el altar solamente, que tenemos que ir a un lugar que tenemos que ir a un lugar. Altar qui nan kyo la, Pero el altar que está en tu corazón, kote ou parler avec Dieu. donde tú hablas con Dios, Il dit l'on vient présenter offrande là. nos dice, cuando tú vienes a ofrecer tus ofrendas, Quand vous priez ou tout, como tus oraciones, si nan moment on songe qu'on gon bagay en monde, si en ese momento te recuerdas que tú tienes algo contra alguien, il dit qu'on sa gon bagay pour nous régler avant. nos dice que primeramente tenemos que arreglar ese asunto. L'important, Es importante parole qu'il dit sous songer qu'on gon bagay en monde. esa palabra. Tenemos que enfocarnos sobre esa palabra. Si te recuerdas que tienes algo contra alguien, Parce que Esprit Saint porque el Espíritu Santo a encargal de rappeler ou de n'importe ça qui pas bon en vous. se va a encargar de recordarte de cualquier cosa que tú tienes en tu vida que no está bien. Ou n'importe sorte fait qui pas bon soit sous tout offensé en monde. Cualquier cosa que habías hecho que no estaba bien, o si habías ofendido a alguien. El Espíritu Santo se va a encargar de recordarte todo eso. Et ça fait dire leur prier, Y la razón por la cual nos dice cuando oremos, si ou songer en bagay, si recuerdas algo, rangil. primeramente tú tienes que arreglar eso. Si ou songer pendant la prière, Si tú lo recuerdas mientras estés orando, c'est Dieu même qui a fait songer ça parce qu'il veut ranger ça avant le es sacrifice. Dios mismo que te está recordando eso antes de ofrecer tus peticiones, Parce qu'il tus oraciones a Él. veut répondre à prière. Porque Dios quiere contestar a tus Mais il oraciones. veut retirer n'importe barrière qui peut l'empêcher de répondre à prière. Pero Él quiere derrumbar primeramente cualquier barrera que esté Qui a empêché de répondre à que va a prière. impedir que Él te conteste. Le temps de prière, Dios te escucha tus oraciones, mais il va répondre de pour la vous par l'autre. pero Dios no va a contestar a tus oraciones si primeramente tú no arreglas, si primeramente Ou pas marcher selon parole. tú no andas conforme de acuerdo a su palabra, Parce qu'il va briser parole pour quelqu'un. porque Él no va a quebrantar su palabra. Ça veut dire Dieu dit, Eso sí. Entonces Dios dice, là où prier, cuando oras, si vous songez qu'on a un bagage avec un monde, si tú recuerdas que tiene algo contra alguien, il dit on règle ça avant. primeramente tenemos que arreglar ese asunto. Qui ça là prier dans le moment où il n'y a pas calme, quitter prière, ça va veut dire faut quitter prière. Eso no significa que tienes que dejar de orar en el momento que Dios te hizo recordar ese problema que tú tienes contra un hermano o contra cualquier persona. Ou supposé faire Pâques, ou supposé parler, ou supposé déclarer dire que Seigneur m'a branché ça avec un tel, ou soit m'a confessé qu'il m'a pardonné maintenant, qui m'a réglé ça. Entonces tú tienes que hacer un voto con Dios, hablando con él, dile, Señor, yo voy a arreglar ese asunto con esa persona. Parce que pour dire, Porque para Dios, parole yo, tus palabras, étant qu'on fait yo, ¿vieron? étant qu'on c'est des choses concrètes yo. Son cosas concretas. Tus dichos son cosas concretas. C'est-à-dire, dire quoi de pour dire.
Cuando tú le dices algo a Dios, Dios te cree. S'il soti nan kèw. Si realmente te sale de ahí, de tu corazón. Se di lò priye, Eso entonces, cuando tú oras, n'importe sa di pote nan l'esprit ou, fò fè anpil atensyon avèk sa wap panse lò priye. cuando oras, tú tienes que prestarle mucha atención a lo que tú estás pensando. Paske anpil fwa cet esprit ka pale ansama avò. Porque muchas veces es el Espíritu Santo mismo que te está hablando. Ki sa ou men ou focus nan so ap di yo, Quizá a veces uno está como enfocado, está muy enfocado en nuestras oraciones. nan sa wap di yo, Tú estás muy enfocado en tus dichos, moun pa focus nan tande sa la di a. pero no estás enfocado, tú no prestas atención a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. E sa fè di lè wap priye, Y la razón por la cual Dios dice, cuando estás orando, prete atensyon avèk sa mdè lè na priye, cuando estamos orando, si ou sonje nepot bagay, si recuerdas cualquier cosa, paske se opotinite di pral pran pandan wap priye pou rapplo de chos. porque Dios va a aprovechar de ese momento para recordarte cosas, Ki pou ranger ou soit pou priye pou yo. cosas para orar o para arreglar. Se di pretan pil atensyon avèk sa kap vin nan panse ou lò al priye. Entonces, tenemos que prestar muchas atenciones a nuestros pensamientos cuando vamos a orar. Si panse a pa bon, Si el pensamiento no es un pensamiento bueno, wap rejte. tiene que rechazarlo. Men fò konen tou lè di ap pale ansama avò, Pero tú tienes que darte cuenta cuando Dios te está hablando, paske ap gon testigo nan kèw. porque habrá un testigo en tu corazón, Ap gon witness. testigo. Gan pil nan nou la, Hay mucha persona aquí nou priye, que oremos, men di ap pale ansama avè nou pandan ap priye, men nou pa prete atensyon. pero hay mucha persona aquí que cuando están orando y Dios le está hablando, pero no presten atención a lo que Dios le está diciendo en ese momento. Li di kon sa relem, Dios dice, clama a mí il ap montre des choses qu'on pa konen. y yo te enseñaré cosas ocultas que no conoces. Entonces, faut prêter attention avec ça la dit, avec ça la montre, ça kap vin nan panso. Entonces tú tienes que prestar muchas atenciones a lo que Dios te está diciendo en ese momento y a lo que te está mostrando en ese momento. Le ou fèk komanse kon sa, Cuando empezamos así, di ap pral komanse pale avò avèk de pensé ki pral vin nan tèt. Dios va a empezar a hablar contigo a través de pensamiento que te va a llegar, pensamiento que te va a llegar a la mente. La Bible di nou gen pensé du Christ. La Biblia nos dice que tenemos pensamiento de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Se di si nou gen mind Christ, Entonces, si tenemos la mente de Cristo, an pil fwa pensé ko wala pensé ou pa pou yo vraiment. muchas cosas que los pensamientos que nos llegan no son tus pensamientos, sino los pensamientos de Dios que te llegan. Sa se repons pou an pil moun la ki de fwa ka di mpa tande di mpa konen le di ap pale avèm. Eso es una respuesta de muchos aquí que dicen, bueno, cuando yo estoy orando, no siento que Dios me escuche, Dios no me contesta. Men di oui, toujou pale avò. Pero Dios te dice esta noche que siempre estoy hablando contigo. Y a pensé, ou prêter attention avec pensé. Tiene que prestar muchas atenciones a tus pensamientos, a los pensamientos que te llegan cuando estás orando. Ki sa wap priye, Quizás estás orando wap priye pou
pour petit tout. estás orando por tus hijos Et puis, on pense dans tête tout, y de repente se te llega un pensamiento qui dit visiter le demain. y te dice así, visítalo, visita a ese niño, a ese hijo. Faut prêter attention avec ça. Tenemos que prestar muchas atenciones a nuestros pensamientos Parce al que- momento de orar, Parce que dans la prière, là, dit, la rappelons des choses. porque en medio de las oraciones, Dios te va a recordarte muchas cosas. Jésus-Christ dit comme ça, Jesús dijo dans Jean 14, verset 23 à 27, là, en el libro de Juan 14, desde el versículo 23 hasta el 27, hasta el 27, il dit comme ça, nos dice así: laisse cet esprit venir, cuando venga el Espíritu Santo, conforter, el Consolador, ayudador, là, là. el Consolador, el Ayudador, Il dit la enseigner toute bagaille, dice así que Él se encargará de enseñarnos todas las cosas. il a rappelé nous tout ça, m'te dit tout. Y Él se encargará de recordarnos todo lo que Jesús había dicho. C'est du job cet esprit, Entonces, la tarea del Espíritu Santo c'est pour l'enseigner nous es, Él viene para enseñarnos et pour le rappeler nous tout. y para recordarnos. Leur prier, Cuando se estás orando, pas inquiéter pour ça, pas songer. no te preocupes por lo que no te recuerdas. Puis on commence à prier, on demande pardon pour tout ça ou fait ou pas connaît. No empieces a orar pidiendo perdón por todas las cosas que tú no, ni recuerdas. Parce que cet esprit, Porque el Espíritu la Santo rappelons está aquí para recordarte de ça qui est important pour confesser. de los importantes, de las cosas importantes que tiene que confesar. C'est-à-dire, puis gros, bah, c'est tout problème. Entonces, no te preocupes si no te recuerdas de algo, Ou vous dire ce qui me bien ou soit mal. diciendo, ¿estoy caminando bien o mal? Parce que c'est job Saint-Esprit. Porque eso es la tarea del Espíritu Santo, de recordarte lo que tú tienes que recordar. Ça qui pas bon en vous. Lo que son las cosas. Donc, c'est mal, on entend. Ajá. Donc, c'est pas pour compte. Yo quiero que tú sepas que tú no estás solo. Ou ka di m'pa kon prier assez. Puede decir que, bueno, yo no sé orar. Realmente yo no sé orar. Mais c'est job Saint-Esprit pour le monter au prier. Pero es la tarea del Espíritu Santo enseñarte a orar. Parce que prier pour la, pas prier pas maintenant. Porque tus oraciones no son mis oraciones. Parce que nous pas passer par même bagay dans vie. Porque no estamos pasando por las mismas situaciones. Nous pas gen même environnement. No tenemos Nous pas gen même environnement, nous pas gen même, nous pas passer par même bagay dans vie nous. Porque no estamos atravesando por las mismas situaciones. Nous chaque O sea, différent. mi realidad no es tu realidad. C'est-à-dire prier pas maintenant, Entonces, mis oraciones, qui ça prier pas maintenant pas petit ou. quizás mis oraciones no te van a servir. C'est-à-dire cet esprit nous comment pour l'enseigner comment pour prier. Entonces, ahí viene la tarea del Espíritu Santo, enseñarte a ti cómo orar. Faut parler ensemble avec. Tú tienes que hablar con el Espíritu Santo. Faut faire une relation ensemble avec. Tú tienes que construir una relación con el Espíritu Santo. En pile, vamos a tomar una pausa. 2 minutos. Vengo ahora.
Déjame aprovechar en lo que ellos regresan. Nosotros tenemos que ser justos en la oración y siempre tratar de orar por nuestros hermanos, porque todo el que se pone en la mano del Señor para enseñar, para hacer o para decir cosas que Dios te impulsa a decirla, después que te la enseña, tú tienes un reto grande en la vida. Los hombres y mujeres de Dios que deciden dar lo que Dios le da, siempre van a necesitar de que ese cuerpo que está ahí siempre esté a su favor en la oración. Amén. Y nosotros conocemos los esfuerzos que nuestros hermanos hacen en esa dirección, y este ministerio de intercesión, lo que Dios exige también es que nosotros oremos, y no solamente orar de manera normal, la oración normal, sino hacer un vallado, ponernos en la brecha a favor de esta familia. Amén, hermano. Amén. Seguimos. Amén. Amen. Nous t'a dit, faut nous prêter attention à ça, cet esprit a dit. Decíamos ahorita que es importante que prestemos muchas atenciones con lo que Dios nos está diciendo cuando estamos orando. M'vle dire qu'on pas pour compte. Yo vengo a decirte esta noche que tú no estás solo. Cet esprit là pour l'aider. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte. Et ça, on a dit, m'pas comprendre cet esprit par l'ensemble. Quizás usted puede decir, bueno, yo no entiendo realmente cuando el Espíritu Santo me está hablando. M'vin dire là, Yo vengo a decirte esta noche cet esprit parle à vous tout le temps. que el Espíritu Santo siempre te habla. Parce que venir dans le monde, ça, c'est à travers Dieu venir. Porque, bueno, tu presencia en este mundo es porque Dios lo quiso así. Fue porque Dios te mandó a este mundo. Les Jérémie te dit comme ça, le pas capable. Cuando Jeremías decía que él no iba a poder, Il dit, ton petit monde, que era un niño, bon Dieu répond, Dios le contestó así. il dit, depuis avant, t'es dans votre maman, t'es connu. Dios le dijo, bueno, desde antes de la fundación del mundo yo te conocía. Il dit, depuis avant, t'es entré dans votre maman. t'es connu. Desde antes que estuviese en el vientre de tu madre yo te conocía. Il dit, t'es ordonné un prophète. Y yo te había ordenado como profeta. C'est-à-dire, possible que Dieu qu'on a inventé dans votre maman? Oui. Entonces es posible que Dios te conozca antes de que estuviese en el vientre de tu madre. Claro que sí. Parce que Paul l'a dit ça. Porque la palabra no lo dice. Et La parole, ça pas seulement pour Jérémie, y esa palabra no es solamente para Jeremías, et pour nous toutes les. es para todos. Cet esprit toujours parle ensemble avec vous. El Espíritu siempre nos está hablando. Ça qui passe, Lo que pasa es, il y a un paquet de voix dans le monde là, hay muchas voces en ese mundo, mais c'est pas qu'à ou tellement gain ton ou pas attendre voix ou pas en communion ensemble avec tiene tanto tiempo que no está en comunión con el Espíritu Santo que ou vinn pas reconnaître qui est-ce qui voit mon Dieu. y te hace difícil reconocer la voz de Dios. L'on besoin comprendre si c'est Dieu qui a parlé ensemble avec vous. Cuando tú quieres entender si es Dios realmente que te está hablando, Faut isoler toute l'autre voix. Yo. tienes que tratar de apartar. Apartar de todas las voces. Tú tienes que apartarte de todas las voces, de aquellas voces que están, que no es de Dios, que no son de Dios. Je voulais focus dans la prière, Yo quería enfocarme sobre este tema, sobre oración. mais moi, cet esprit a parlé nous de comment
li vle que nous tende voix. Pero me doy cuenta que el Espíritu Santo está hablando de cómo Él quiere que sepa, de cómo Él, Que li vle que nous connaît que li tende nous que li besoin nous comprendre pour nous tende voix. el Espíritu Santo quiere que entendamos, Cet esprit vle que nous tende voix. ok, el Espíritu Santo quiere que le escuchemos. Et li pas pour juste pour prophète là. Eso no es solamente para los profetas. Nous toutes là si vous entendez voix Dieu. Todos aquí tienen que escuchar la voz de Dios. Et pas seulement leur prier non. No es solamente cuando tú estás orando. Parce qu'il vle guider dans tout ça fait. Porque Dios quiere guiarte en todas las cosas. Jésus te dit comme ça Jesús dijo que ça l'a fait yo, que lo que él estaba haciendo en aquel tiempo, il pas de faire des propres têtes li, o sea, él no hizo por sí mismo, mais il fait tout ça que le ouais papa a fait. sino él hizo todo lo que él vio que el Padre le había enseñado. C'est nous-mêmes tout, Entonces nosotros, bon Dieu vle enseigner nous tout ça il vle nous faire. Dios quiere enseñarnos todas las cosas que él quiere que hagamos. Yon nan bagay bon Dieu vle pour nous connaître, Una de las cosas que Dios quiere que sepamos faut nous craser barrière limite les n'a prier. tenemos que quebrantar, que derrumbar ese portón, esa limitación cuando estamos orando. Que nous penser gon formule, gon gens pour parler leur prier. Pensamos que hay una fórmula, hay una manera de orar de hablar cuando estamos orando. Non, Dieu vle pour sincère, Dios quiere que ustedes sean sinceros cuando están orando. ouvert cœur, Abre tu corazón. tout ça pas qu'à parler avec un monde, Todo lo que realmente tú no puedes hablar con otra persona, tout ça qui est oscura dans vous que ou pas ta vle moun connaît, todas esas áreas oscuras que tiene, que tú sientes que tú no le puedes hablar con otra persona, c'est moment pour parler ensemble avec Dieu. cuando estás orando, es el momento oportuno de decirle todo eso a Dios, Pour dire aider nous dans partie ça. para decirle a Dios, para pedirle su ayuda, Parce que cet esprit pas aider sous pas mandel aide. porque el Espíritu Santo no te va a ayudar si tú no lo pides. Et ça fait dire relais m'a répondre. Es por eso que Dios dice que primeramente tenemos que llamarlo y luego Él nos va a contestar. Il dit m'a frappé, Jesús dijo, está en la puerta tocando. si on moun ouvert pour moi m'a entrer. Si alguno oye mi voz y abre, entraré. Parce que le papa entrer sous pas quitter l'entrée. Porque Dios no va a entrar si tú no lo dejas. Gen parti dans vous sous penser que Dieu pas qu'à dire la vérité, il va pas entrer là. Hay áreas en tu vida que si tú piensas que Dios no puede lidiar con esa área, Dios no va a lidiar con esa área. Ça veut dire faut parler, Entonces, tú tienes que hablar, faut confesser weakness sur yo. tú tienes que confesar tus debilidades, Dis Seigneur aide-moi. diciéndole, Señor, ayúdame. Confesser ça ou pas qu'à faire pour toi. Tú tienes que confesar todo lo que tú sientes que tú no puedes hacer por ti mismo. Au sentir qui trop fort pour vous. Todas las cosas que tú sientes que son más fuertes, que tú no puedes por ti solo. Lo confesser, Cuando tú lo confiesas, bon Dieu a bon grâce pour vaincre bagay ça. Dios te va a dar gracia para vencer esa área. Intercesseur que Dieu a formé yo, Los intercesores que Dios está preparando ahora c'est intercesseur qui tendait Dieu voir fin. son intercesores que tienen sus oídos finos a la voz de Dios. Yo pas besoin tant pour aller à l'église là pour entendre ça Dieu. Ellos no van a tener las necesidades,
yo pas prétendre pour y aller à l'église là pour entendre ça dit. No van a esperar de ir a la iglesia para saber lo que Dios está diciendo. Sí. Yon nan bagay Dieu vle nou konnen, Una de las cosas que Dios quiere que sepamos, li toujou avou, que Él siempre está con nosotros, li toujou attentif a priye yo, que Él es atento a nuestras oraciones. Dieu vle nou konnen, Dios quiere que sepamos, même jan lor kon bagay important pou pale, del mismo modo, cuando uno tiene algo importante para hablar ou gon zanmi ou son fami yo, con un amigo o con un familiar, ou rele lo mitel chita, y tú llamas a esa persona para empezar a hablar con esa persona, ou gon atmosfè ko kreye, tú creas una atmósfera para hablar con esa persona, paso konnen ki so pal di important. porque tú sabes que lo que tú le vas a decir a esa persona es una cosa muy importante. Se sa ki manke nan priye nou yo, Es lo que nos falta cuando estamos orando, paske nou pran priye a la lejere. porque cogemos las oraciones, lo cogemos como muy ligera. Lor pral priye, Cuando vas a orar, fò gon atitude ko pral pale avèk papo, Tout avèk dit. on lwa tou. tú tienes que tener una actitud que tú vas a hablar con tu padre y con un rey. Fò gen reverans tou, Tienes que tener reverencia. api fò alèz tou paske se papo. Tú tienes que ponerte cómodo porque realmente es tu padre. Se la nou komanse priye. Es ahí que tú vas a empezar a orar. Mem lè ou bagen bel gwo parol, Aunque no tengas palabras hermosas, ki komplike, palabras complejas, Dieu kompren sa wap diye. Dios entiende lo que tú le estás diciendo. Mem mwen ti bebe ki kriye, Un niño recién nacido, cuando llora, Dieu kompren kriye sa. Dios entiende sus lágrimas. Se di, tansyon kè ou la gade, Dios está mirando las intenciones de tu corazón. e sa te fè di lè nou priye, nou bagen repons, Y por eso Dios dice que piden y no reciben, paske motiv priye a pa bon. porque el motivo por el cual estamos orando no está bien. Se di, se motiv priye a di gade, Lo que Dios se enfoca en el motivo, me pa nan parol. no en las palabras realmente. Eso fue. Dieu fokal nan motiv ki wap priye a, e pa nan parol ki wap diye. Dios se enfoca muchísimo en el motivo, no en las palabras. Mwen me di, Amo al Señor paske m ka pali ansan avel, porque yo puedo hablar con Él m ka negosye ansan y avel. yo puedo negociar con Él. Les hommes ka di non, El hombre puede decir que no, m gon fason ka al devan di, pero yo tengo una forma de presentarme delante de Dios m ple de koz mwen, para abogar mis causas. e ma konen lèl repon mwen. Y yo sé cuándo Él me va a contestar. Lèl repon mwen m konen. Cuando Dios me contesta, yo lo sé. E m kon vini m di madame mwen ke ya problem sa rezoud. Y a veces yo vengo y le digo a mi esposa, bueno, ese problema ya está resuelto. Paske sou te sensiya vreman ta pala ansan avel, Porque cuando tú estabas orando, eras sincero o sincera, di pa ou mente. Dios no miente. Si la tande ou, Si Dios te está escuchando, la tande motiv pou ki sovle. Dios está escuchando el motivo por el cual tú estás orando. E m ba vin pedi tan. Y cuando yo voy a orar, no voy a perder mi tiempo. M konen ke ma pale avek papa. Yo sé que yo estoy hablando con mi padre. E m konen papa mwen men. Y yo sé que mi papá me ama.
Et me connaît le vle the best for me. Y yo sé que Dios quiere lo mejor para mi vida. Et me connaît le régner sur toute la terre. Y yo sé que Dios reina sobre la tierra. Et me connaît pas grand rien qui est possible pour Y lui. yo sé que no hay nada imposible para ese Dios. En fait, m'a demandé il fait des choses. Entonces yo voy y a pedir. Et motive moi yo bon. Y mis motivos son motivos buenos. Et si motive moi pas ta bon, Y si acaso el motivo no está bien, cet esprit là pour le faire moi ça. el Espíritu Santo está aquí para decirme, bueno, ese motivo no está bien. Et ou ap repenti. Y te vas a arrepentir. Des fois me dit pardonnez-moi A Seigneur. veces yo me arrepiento y digo, Señor, perdóname. Me dit Cuando pas el motivo no está bien, me dit no parce que está conforme a la voluntad de me Dios. dit pas comme ça me d'a dit pardonner. Y yo hablo con el Señor, yo le pido perdón diciéndole, Señor, no sabía lo que le estaba diciendo, lo que yo le estaba diciendo, perdóname. Nous gon Dieu Tenemos a un Dios qui tendait nous. que nos escucha. Et pas seulement moi No es, él no me escucha solamente a mí, parce que c'est prophète. porque yo soy un profeta. Non, No es por eso. m'a enseigné nous Te estoy enseñando comment qu'il me parlait à Dieu cómo yo hablo con mi Dios et comment il répond moi tout. y cómo siempre Él me contesta. Moi des miracles faits devant moi. He visto un milagro. Moi bon Dieu chasser des démons déjà. He visto cómo Dios echa fuera demonios. Depuis que m'étais fait converti. Al principio de mi caminar con Dios, Même mal beau secret. ahora yo te voy a dar el secreto. Et pas parce que m'étais qu'on prier en pile. No es porque yo sabía orar mucho, Et pas parce que lui son prophète. no es porque yo era un profeta, C'est parce que m'étais toujours relé dans n'importe ça m'a fait. es porque siempre lo llamaba, lo clamaba en cualquier situación que yo estuviese. Les m'a prié moi-même. Cuando yo estoy orando, yo M'a prié Dieu qui dans ciel là no moi. oro el Dios que está en el cielo. Moi parler avec Dieu qui dans moi. Yo oro con el Dios que está en mí, que mora en mí. Ma beau secret. Te estoy dando el secreto ahora. Et ça fait les m'a prié. La razón por la cual cuando yo estoy orando, M'a attendre pour entrer la caille moi pour me prier. yo no espero que yo me vaya, que yo entre a mi casa o me vaya a la casa, a mi casa, Parce que tout côté m'a parlé avec. porque donde quiera que yo esté, estoy hablando con él. Les non situation Cuando yo estoy en una qui situación compliqué. complicada, Même là où on a parlé ensemble avec. aunque una persona esté hablando conmigo, Moi-même m'a parlé avec un autre yo dame. estoy hablando con otra persona que yo sé que mora en mí. Parce qu'il dit ça quand dame là, Porque él dice, el que está en mí il plus grand que tout. es mayor que ellos. Les comme ça me parler ensemble avec. Así que yo hablo con él, Me dit est-ce que Seigneur, est-ce qu'on a pris une situation ça? diciendo, Señor, tú me vas a sacar de esa situación. Me dit Seigneur, ça pour me faire là. Hablando con él, pidiéndole dirección. Il répond moi même côté. Y él me contesta al instante. Et pas parce que je suis prophète, No es porque yo soy un profeta, parce qu'il dit relève, porque la palabra dice, clama a mí m'a répondu. y yo te responderé. Il dit comme ça, Y la Biblia dice, cet esprit el Espíritu Santo, la guide dans toutes Él choses. nos va a guiar en todas las cosas. Ma barre un témoignage. Te va a dar un testimonio, les voy a dar un testimonio ahora. Même des faits convertis, Cuando yo me convertí, seulement quelques mois, tenía algunos meses et on voisine, non? teníamos una vecina, Un jour qui vient frapper porte, non? un día que vino y nos tocó en la puerta Il dit qu'il y a un problème. y nos dijo que estaba pasando por una situación fuerte, Il dit qu'il y a un monde qui est tombé la caille, il a venu d'elle. que había desmayado una persona en su casa.
se había desmayado una persona. Et m'couri médecin dans même courir à la Y calibre. yo salí corriendo a ver qué fue lo que pasaba. Le brivé dans caille là, Cuando llegué a esta casa, moi muchacha couché à terre tout long yo vi la muchacha tendida ahí en el piso, comme un monde qui mourit. como una muerta. Et mesdames yo même dans caille là paniqué. Y los jóvenes que estaban con él estaban en pánico, en shock. Ça que avec mesdames yo, avec ces dames là. Sí, sí, Las muchachas que que estaban en la estaban con la casa, niña, con ella, estaban en pánico, estaban en shock. et a fait appel, Y estaban llamando a todo el mundo. et après les tout côté ambulance tout côté. Ellos estaban llamando a todo el mundo, ambulancia, a todo el mundo. Les m'rivé sur scène là, Y cuando llegué yo en el escenario, m'a créé les ambulances avant, no llame a la ambulancia, m'relé dire qui avait là. llamé a mi Dios que yo sé que está conmigo. M'di Seigneur, Yo le dije, Señor, blé m'a parlé m'a dit ça et pas bouche même dit. cuando te estoy diciendo eso, no es con mi boca que le estoy diciendo todo eso. M'a parlé dans qui m'avait dit. Estoy hablando con mi Dios. Esa palabra sale de mi corazón. M'a parlé ensemble avec. Estoy hablando con mi Dios. M'di ça pour me faire là. Y yo le dije al Señor, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Songé qui me baissé, Yo recuerdo que yo me bajé m'a demandé comment elle pidiéndole a las muchachas el nombre de la muchacha, soukeli, tratando de sacudir a la muchacha que estaba tendida al piso, merita kou li mouri. pero ella estaba como una persona muerta. Et me dit Seigneur ça pour me faire là. Y- Ça le bien. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que le está sucediendo a esa niña? Mais m'entendez voix dire qui répond moi dans Y moment. escuché la voz de Dios que me dijo en ese momento Li gon démon. que está endemoniada, que la niña está endemoniada. Oh, me dit waouh, m'étonné. Y me quedé, mira, asombroso, C'est première fois ça arrive. porque fue mi primera vez. Et j'en dis des à peine des mois nan dit. Y yo era recién convertido, Nan mam de combien de mois. solamente tenía meses. Li dit li gon démon. Y Dios me dijo que la joven estaba endemoniada. Kounya me dit ça pour me faire. Y yo le pregunté al Señor, Padre, ¿qué tengo que hacer? Il dit chasser démon dans le nom de Jésus. Y me dijo, echa fuera ese demonio en el nombre de Jesús. Il dit mettez tout mon yo dehors là. El Señor me dijo que Saca a todo el mundo que estaba en el espacio. el Señor me mandó a sacar a todos los que estaban en el cuarto. Après ça, me campé, me dit ça pour faire. Y luego yo le dije al Señor, dime qué tengo que hacer ahora. Il dit mets main sur tête li. Y me dijo, ponga tu mano sobre su cabeza. Et il dit dis dans le nom de Jésus sorti. Y dile así, en el nombre de Jesús te echo fuera, demonio. Même côté me dit ça, Y al instante, même si dame ça te mourir à esa terre. niña que estaba como muerta, que no se movía nada, Il commence à mouvoir avec force. Ella- Mon monde qui gagne n'importe 10 000 hommes. ella empezó a sacudirse como si fuera una persona que tuviera como 10 000 hommes, Die- tellement de force. 10,000 hombres con ella, de tanta fuerza que ella tiene. De tanta fuerza. Et me détonné, Y yo me quedé como sorprendido. et me reprendre d'elle encore. Y reprendí a ese demonio. Démon a été campé avec force. Y ese demonio se levantó con fuerza. Mais l'aime dit en el nombre de Jesús Pero la cuando- fuera, Pero cuando yo le dije al demonio, en el nombre de Jesús fuera, li pat gen force pour le ka contre parole ça. ese demonio no tenía fuerza para hacerme frente. Et ti dam nan tombe ta kon moun ki mouri encore. Esa niña volvió y se cayó al piso como ¿Cómo? una persona muerta. Luego de decir en el nombre de Jesús te echo fuera. Après lever correctement, Y luego se levantó.
li tourné dans lui-même. se volvió en sí. Et me relais mesdames yo, Y llamé a las muchachas que estaban ahí et puis me entrega yo, muchacha, y le entregué, yo se lo entregué a ellas. et me t'ai émotionné, Y yo estaba bien emocionado, et me t'ai content tout, estaba muy feliz. parce que moi pouvoir dire, marcher, Porque yo vi el poder de Dios, yo vi cómo funcionó el poder de Dios ahí. et me t'ai ouais que Dieu répond maintenant instamment, les m'a révélé le problème là. Y yo vi cómo Dios me contestó al instante, C'est al yon, momento que yo lo necesitaba, que Él me contestó. et ça tout former relation avec Dieu. Eso fue que, Et ça qui fait base relation avec Dieu. eso hizo mi base en Dios. Et ça qui fait relation avec Dieu qui me pas une relation qui m'attend pour mal prier puis t'as toujours parler ensemble avec. Es por eso que yo tengo una relación muy estrecha con Dios, que no tengo que esperar para ir a orar, sino yo siempre estoy orando. Toujours parler ensemble avec. Yo siempre estoy hablando con Dios. Et il répond moi. Y Dios siempre me contesta. Dans toute situation bien, En todas situaciones, depuis me relire, si yo lo llamo, il répond. Él siempre me contesta. Si me pas attendre, il répond Si toujours. yo no lo escucho que me conteste, Ou ça c'est un peu sûr toujours. y si yo no estoy seguro que me On continue yo relever sigo clamando, sigo llamando, et la répond. y Él siempre me À contesta cause de l'air, por la hora. mais ça me voulait rester ensemble avec là. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan, Les n'a prié, que cuando están orando, pas prier Dieu qui est dans le ciel là, no oren el Dios que está en el cielo, prier Dieu qui est dans là. sino que oren el Dios que mora en ti. Dans n'importe situation, En cualquier situaciones que ustedes estén, donc difficile ou soit pas contre ça pour faire. difíciles, situaciones que tú no sabes qué hacer, Relais, parler avec le moment. clámalo, habla con él al mismo instante. Nous pas besoin de parler pour mon entendre des No fois. nadie tiene que escucharte hablando con él, Mais parler ensemble avec elle. pero habla con él. La répond nous. Él te va a Et la contestar. retire dans des Él situations. te va a sacar de esa Ou situación. un miracle tangible chaque jour dans vous. Verás su milagro, un milagro tangible. Et comme ça, on marcher dans miracle chaque jour dans vous. Y así vas a caminar en milagro, Cada dia. cada día en tu vida. Parce que Dieu a aidé pour relire. Porque Dios siempre te va a ayudar cuando tú lo llamas. Amen. On a quitté là jusqu'à là. Con eso finalizamos esta noche por la hora.